Westchester Country, New York, 2006. Como cada mañana, dos hombres cargan cuidadosamente a un anciano en un Mercedes a prueba de balas valuado en $400.000. Hoy se va a encontrar con Donald Trump, pero no hay ningún protocolo de seguridad. Simplemente van a jugar al golf. Bueno, en el caso de Sidney Frank, solo va a observar y dar consejos. Ya no puede caminar por el campo de golf, así que lo suben a un carrito, enciende un habano y con voz ronca le da indicaciones a su equipo, el Team Frank. Profesionales y amateurs a los que les paga por jugar torneos y encuentros amistosos contra viejos amigos, como Trump, quien lo adora. Los golfistas del Team Frank sonríen mientras su entrenador y jefe les da indicaciones. Nadie va a contradecir al que paga y Sidney invierte alrededor de $500,000 anuales en su equipo. Para él son monedas. 3 años atrás vendió su marca de vodka Grey Goose a Bacardi por $2.000 millones. Una marca que desarrolló gracias a su primer gran éxito: descubrir que un anticuado aperitivo, nacido como bebida de cazadores nazis, tenía un potencial arrollador como bebida de fiesta entre los jóvenes. Sidney Frank es el hombre detrás del auge global de Jägermeister. Bienvenidos a la segunda temporada de Gastropolítica. Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy: un abuelo nazi en la pista de baile. El cianuro deja un aroma almendrado en el aire, dulce pero levemente amargo. Un aroma que, según narra Benjamin Labatut en su libro Un verdor terrible, no todos podemos percibir. Para distinguirlo se requiere un gen específico del que carece el 40% de la población. Tampoco es que ese aroma se pueda atesorar por mucho tiempo. La muerte es inmediata. Solo existe un testimonio directo del sabor del cianuro. Según Labatut, se lo debemos a un orfebre indio que se quitó la vida a fines del siglo XIX. Apenas lo probó, pudo garabatear estas líneas: doctores, cianuro de potasio. Lo he probado. Qué mala lengua y sabe agrio. El cianuro líquido era el veneno base del Zyklon B, el gas utilizado en los campos de concentración para el exterminio masivo de judíos. También fue el veneno predilecto de los altos jerarcas nazis para quitarse la vida cobardemente cuando el avance del ejército rojo sobre Berlín y la derrota eran inminentes. El 12 de abril de 1945, la Filarmónica de Berlín dio su último concierto antes de la caída de la ciudad. Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich, fue quien seleccionó el repertorio, que se cerraba oportunamente con La caída de los dioses de Wagner. La teatralidad sádica de esa jornada y de los últimos días del nazismo la condensa Labatut en esta escena. Cuando el público se encaminó hacia la salida con los alaridos de dolor de Brunilda aún resonando en los oídos, miembros del Deutsches Jungvolk, de las juventudes hitlerianas, niños de apenas 10 años, ya que los adolescentes morían en las barricadas, repartían cápsulas de cianuro en pequeños cestos de mimbre, como si fueran las ofrendas de una liturgia. Goebbels, Himmler, incluso Hitler se suicidaron antes de ser atrapados, pero el caso de Hermann Göring fue peculiar. El sucesor natural de Hitler fue el acusado de más alto perfil durante los juicios de Nuremberg entre 1945 y 1946. Judges from Britain, America, Russia and France assemble in Nuremberg's courthouse. Este tribunal, conformado por las 4 potencias aliadas en la guerra, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, tenía el desafío de juzgar una serie de crímenes sin precedentes en la historia de la humanidad, pero también la oportunidad de enfrentar a los acusados con las pruebas de sus propios crímenes y escuchar en sus propias palabras los mecanismos y razones detrás de sus acciones genocidas. Hermann Wilhelm Göring,
On the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Hermann Göring fue condenado a morir en la horca. Sin embargo, en la víspera de su ejecución, bajo vigilancia estadounidense, logró quitarse la vida por mano propia. Siempre quedará la duda de quién le facilitó el cianuro que le permitió escapar de su condena pública. Una de las hipótesis más aceptadas apunta al teniente Jack Willis. Se sospecha que Willis, un joven militar texano, accedió a la valija de Göring y le acercó un frasco de pomada en el que estaba escondida la ampolla de cianuro. Una de las pasiones que unía a estos dos hombres tan disímiles y que aparentemente era un tema recurrente en sus conversaciones era la cacería. Porque Göring no solo dejó su huella como creador de la Gestapo, cabeza de las fuerzas aéreas y hombre clave en la puesta en marcha de la solución final, es decir, el Holocausto. Göring también fue una figura clave para un colectivo particular, el de los cazadores. Fue quien desempolvó un título en desuso desde la época barroca, los maestros de cacería o Jägermeister. Ein kleiner Jägermeister war nicht gern allein, drum lud sich zum Weihnachtsfest 9 Jägermeister ein. Wolfenbüttel es una pequeña ciudad ubicada en la Baja Sajonia. Allí, Kurt Mast perfeccionó una receta de licor con 35% de alcohol y 56 tipos de hierbas y botánicos que salvaría de la quiebra a la empresa que fundó su padre, Wilhelm Mast. El Jägermeister o Jagermeister, como se conoce en estas latitudes y como me referiré a la bebida de ahora en más, ocupa desde hace años un lugar destacado en bares y discotecas de todo el mundo. Un faro con forma de venado para jóvenes fiesteros. En 2003, la empresa Mast cumplió 125 años y la periodista Claudia Keller visitó Wolfenbüttel. El año pasado, escribe Keller, la empresa generó ventas por 220 millones de euros con la marca Jägermeister. La familia Mast está encantada de hablar de ello. Sobre cómo le iba a la empresa antes de la introducción de Jägermeister, cómo surgió el nuevo licor en 1935 y por qué la gente mayor de Wolfenbüttel piensa en Hermann Göring cuando piensa en esta bebida, la familia Mast guarda silencio. En su artículo, titulado El genio en la botella, Keller ayuda a llenar ese vacío. Lo primero a entender es que Wolfenbüttel, la querida y pequeña ciudad ducal, fue un precoz bastión del nacionalsocialismo. Ya en 1926, Goebbels alababa el accionar del partido en la localidad. Desde 1933, la ciudad pertenecía al Gau Südhannover-Braunschweig. Los Gau eran distritos en los que Alemania fue dividida por los nacionalsocialistas. Según cuenta Keller, Dietrich Klages era allí el ministro presidente nacionalsocialista. Residía en Braunschweig, a 17 kilómetros de Wolfenbüttel, y convirtió su Gau en un modelo de estado nazi. En 1932, Klages se distinguió, por ejemplo, por ayudar al austríaco Adolf Hitler a obtener una residencia registrada en Braunschweig y nombrarle consejero del gobierno. Esto otorgó a Hitler la ciudadanía alemana y le concedió automáticamente el derecho a votar y presentarse a las elecciones en Alemania. Kurt Mast, aparte de su trabajo en la destilería familiar, era representante del conservador Partido Popular Alemán o DPP en el ayuntamiento. En 1933 fue reelecto por ese partido, pero a los 2 meses se decretó que solo podían permanecer los miembros del partido nazi. Quien no se afilió debió marcharse, escribe Keller. Mast se quedó. Desde el 1 de mayo era un camarada del partido, con el número de afiliación 3.183.016. La primera acción de este nuevo parlamento nazificado fue enviar un telegrama a Hitler. El ayuntamiento puramente nacionalsocialista de la ciudad de Wolfenbüttel, resplandeciente en sus galas primaverales, ha decidido conceder la ciudadanía honoraria de la ciudad de Wolfenbüttel al Führer, al que reverencia con lealtad inquebrantable. A fines de 1934, Mast abandonó la política para dedicarse plenamente a la empresa familiar. Pocos meses antes, Hermann Göring había firmado la ley de caza del Reich.
Esta organizaba a los cazadores de toda la nación en grupos jerárquicos. Para eso recuperó un término en desuso, Jägermeister, o maestro de cacería. Él mismo se otorgó el título supremo de la asociación, Reichsjägermeister. Göring solía cazar en los alrededores de Wolfenbüttel y decidió que los cazadores alemanes se reunieran cada noviembre en la zona para celebrar la fiesta de San Huberto, el santo patrón de los cazadores. Klages, el ministro que le consiguió la ciudadanía a Hitler, mandó a construir, como agradecimiento a Göring, un pabellón de caza entre Wolfenbüttel y Braunschweig. El mito de San Huberto, quien protege a los cazadores y les pide que sean justos en el enfrentamiento con su presa, dio lugar al logo de la asociación, una cabeza de ciervo entre cuyos cuernos emerge un fulgor que rodea a una esvástica. Un año después, Mast tenía su receta de licor pronta para salir al mercado y decidió ponerle el nombre que Göring puso en boga, Jägermeister. Su logo, una cabeza de ciervo entre cuyos cuernos emerge un fulgor que rodea a una cruz. La bebida fue un éxito inmediato y salvó a la empresa de la quiebra. Fue muy popular entre los cazadores que se reunían en el pabellón de caza de Göring. Incluso, como rememora Karl Schaer, un anciano pintor de Wolfenbüttel entrevistado por Keller, entre las tropas alemanas pasó a ser conocido como el Göring Schnaps, algo así como el aguardiente de Göring, cuya popularidad se disparó con el auge del nazismo. No cabe duda de que mi tío Kurt Mast fue una de esas personas que supo llegar a un acuerdo con los nazis sin ser él mismo nacionalsocialista. Esto lo escribe Günther Mast, sobrino de Kurt, en una carta citada en la investigación de Claudia Keller. Es absolutamente cierto que mi tío mantuvo contactos con el primer ministro Klages. Esto formaba parte de su acuerdo con el partido en el poder en aquel momento, lo que sin duda debe ser criticado. También es cierto que mi tío mantuvo estrechos contactos con el capitán de grupo Hicks después de la guerra. Esto también se basaba en sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con quien gobernaba. Quienes cultivan pensamientos muy elevados criticarán esto con razón. Los que básicamente proceden de forma similar pueden verlo de otra manera. El capitán Hicks, al que hace referencia Günther, fue la autoridad británica que firmó el certificado de desnazificación de Kurt para sorpresa de los pobladores de Wolfenbüttel, sobre todo para aquellos que lo habían denunciado como nazi, dice Keller. Libre de sospechas, la empresa Mast retomó sus actividades en 1946. Pero el gran salto comercial vendría algunas décadas después, de la mano del sobrino Günther. 24 de marzo de 1973. El árbitro entra a la cancha con una cinta métrica y mide el tamaño del escudo de uno de los equipos. Se enfrentan el Schalke 04 y el Eintracht Braunschweig, y la historia del marketing deportivo está por cambiar para siempre. Desde hace meses, Günther Mast inició una pulseada con la DFB, la Federación de Fútbol Alemana, para introducir la primera publicidad en la camiseta de un club profesional. Esa imagen que hoy nos es tan natural, la de los futbolistas llevando una publicidad en el pecho, era inimaginable en 1973. El equipo de la ciudad de Braunschweig jugaba en la Bundesliga, la máxima categoría alemana, pero corría riesgo de desaparecer por sus deudas. Mast vio el potencial comercial del fútbol y las transmisiones televisivas y quiso poner a Jägermeister en las camisetas. La DFB se lo negó y entonces encontró un vacío legal: cambiar el escudo del equipo, que era un león, por el logo de la bebida. Ofreció 500.000 marcos por esa acción y el presidente del Eintracht Braunschweig no lo dudó. Por 500.000 marcos mataremos a nuestro león y usaremos tu cabeza de ciervo, dijo. El golpe de efecto funcionó. Poco después, los demás equipos de la Bundesliga presionaron para liberar la publicidad en sus camisetas y ya no había vuelta atrás. Jägermeister abrió las puertas del patrocinio deportivo a gran escala. Günther Mast no se detuvo ahí. Paul Breitner wechselt in die Provinz nach Braunschweig, der Weltstar von Real Madrid. Contrató a la estrella del Real Madrid y la selección alemana, Paul Breitner, y luchó hasta último momento para que el club llevara el nombre de la empresa. Pero la DFB no se dejó doblegar. Estuvo vinculado al club hasta 1987. En todos esos años prácticamente no pisó el estadio. Prefería irse de cacería, como mandaba la tradición familiar. Incluso se vanagloriaba de ni siquiera entender la ley del offside.
pero sí entendió de marketing y revitalizó la marca haciendo acciones similares en otros deportes como la Fórmula 1. Jägermeister era la versión líquida del milagro alemán, un impulso que no necesitaba mirar hacia atrás. Pero para dar el salto global tuvo que aparecer un actor clave del otro lado del Atlántico. The main thing when I think of what Jägermeister tastes like, to me it tastes like money because I'm making money on it. Para Sidney Frank todo tenía gusto a dinero. Sus primeros ingresos los hizo a los 12 años. Vivía cerca de una de las rocas más altas de Estados Unidos. Entonces, un día llevó una escalera y le empezó a cobrar 10 centavos a los turistas para subirse a la cima. En 1972 inició su negocio de distribución de bebidas. Recorría los bares de Nueva York averiguando qué se estaba tomando y le sorprendió que en un barrio había un gran grupo de inmigrantes alemanes que tomaban un licor de nombre impronunciable y sabor extraño. Le vio potencial, al menos para ese público, y compró los derechos de distribución para Estados Unidos. La bebida no salió de ese nicho hasta una década después. En 1985 las ventas de Jägermeister se dispararon en Nueva Orleans. Por alguna extraña razón causaba furor en las fiestas de estudiantes de la Universidad de Luisiana. Cualquiera se extrañaría ante la llegada de este abuelo nazi a la pista de baile. Pero no Sidney Frank. Al ver que en un artículo los estudiantes llamaban al licor de hierbas Valium líquido y que hacían correr la leyenda de que era afrodisíaco, decidió llenar la zona de carteles publicitarios de Jägermeister y enviar promotoras semidesnudas para promocionar la bebida en los bares. Así nacieron las denominadas Jägerettes. Después vendrían las máquinas para servir shots y el auspicio de todo tipo de fiestas y festivales musicales. En todo el país, escribe el periodista Seth Stevenson, los tragos de Jäger se convirtieron en un símbolo venerado de fiesta salvaje, y la marca sigue siendo una de las más populares de la industria, con un crecimiento del 40% anual. Sin embargo, ni un solo experto en bebidas espirituosas con el que hablé pudo explicar el fenómeno Jäger, más allá de encogerse de hombros y llamar a Sidney Frank un genio de la promoción. En 1996, ya con 77 años, Sidney tendría su momento eureka. Un domingo a las 5:20 de la mañana, llama por teléfono a su asistente y con voz ronca le dice: «Tengo el nombre, Grey Goose». Era un nombre que literalmente ya tenía. En los 70 lo usó para un vino blanco alemán que no funcionó en el mercado, pero ahora sí tenía el producto perfecto para acompañarlo. Absolut, el vodka sueco, se vendía a $17, bastante más que los vodkas rusos. Sidney se dio cuenta que la cuestión no era pelearle ese espacio, sino redoblar la apuesta, venderlo como ultra premium a prácticamente el doble, $30. ¿Cómo puedo vender que esto es exclusivo? A través del origen, y no hay origen más chic que Francia. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Que Francia no tuviera ninguna tradición en vodka no importaba porque el líquido era lo de menos. Buscó una destilería donde producirlo y construyó la narrativa alrededor. 2 ingredientes: el trigo con el que se produce el pan francés y el agua de piedra caliza de la región de Champagne. Una botella más alta que las demás para sobresalir en las barras y un precio más alto que los demás, garantizando un aura de exclusividad. 8 años después de aquella llamada de domingo, Sidney vendería Grey Goose a Bacardi por $2.000 millones. ¿Es mejor vodka que otros de menor precio? No necesariamente, pero construyó una imagen efectiva y sobre todo un origen. Y por más que Sidney sea capaz de vender cualquier cosa, sea una escalera para una roca o un licor de nombre impronunciable, siempre es más cómodo controlar el origen desde cero que disimular el retrogusto nazi. Gastropolítica es un podcast escrito, narrado y editado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos episodios de la nueva temporada.
Quiero agradecer a Cecilia Nietzsche por la traducción del alemán de los textos para este episodio y recordarles que en junio habrá 2 fechas de Gastropolítica en vivo. Me acompañan Pablo Corrado y Liber Piciotano con los vinos de Bodega Marichal y el café de Doré. Si quieren más detalles pueden entrar a gastro-política en Twitter e Instagram. Grazie mille.